«Voy a acabar contigo en la cama», susurró el millonario, pero en la noche de bodas ella terminó enamorada. El aire acondicionado del despacho paterno ronroneaba con un zumbido constante que parecía amplificar el silencio tenso que se había instalado en la habitación. Isabela Morales ajustó nerviosamente el dobladillo de su falda negra mientras observaba a su padre, Roberto, hundir la cabeza entre las manos. Los números rojos en la pantalla de la computadora parecían gritar su sentencia. La empresa constructora Morales & Asociados estaba al borde del colapso financiero. «Papá, tiene que haber otra manera», murmuró Isabela, su voz apenas audible por encima del tráfico que se filtraba desde Avenida Insurgentes a través de las ventanas del 7º piso. La Ciudad de México se extendía ante ella como un mar de concreto y esperanzas rotas, similar a cómo se sentía en ese momento. Roberto levantó la mirada, sus ojos cansados reflejando las décadas de trabajo arduo que ahora parecían haber sido en vano. «Mija, he explorado todas las opciones. Los bancos nos han cerrado las puertas. Los inversionistas se han retirado después del escándalo de corrupción que nos salpicó sin ser culpables. Solo nos queda…» Se detuvo, incapaz de terminar la frase que cambiaría para siempre la vida de su única hija. «Solo nos queda que…» Isabela se acercó al escritorio de caoba que había pertenecido a su abuelo, fundador de la empresa. Sus dedos trazaron las marcas del tiempo en la madera pulida, recordando las tardes de su infancia cuando se sentaba allí a hacer la tarea mientras su padre trabajaba. «Santiago Vega ha hecho una propuesta». Las palabras salieron de la boca de Roberto como piedras pesadas. «Está dispuesto a inyectar el capital necesario para salvar la empresa, cubrir todas nuestras deudas y asegurar el futuro de nuestros empleados». Isabela conocía ese nombre. Todos en el sector de la construcción en México conocían a Santiago Vega. A los 32 años, había construido un imperio inmobiliario que se extendía desde Cancún hasta Tijuana. Era conocido por su brillantez empresarial, su frialdad calculadora y su capacidad para convertir terrenos baldíos en desarrollos multimillonarios. También era conocido por su vida personal hermética y su reputación de ser tan implacable en los negocios como en sus relaciones. «¿Y cuál es el precio?», preguntó Isabela, aunque una parte de ella ya conocía la respuesta. Su estómago se contraía con una mezcla de terror y una extraña anticipación. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a su hija. «Quiere casarse contigo, Isabela. Dice que necesita una esposa que comprenda el mundo de la construcción, alguien con educación y clase, un matrimonio que beneficie a ambas familias empresarialmente». El mundo de Isabela se tambaleó. Se aferró al borde del escritorio para mantener el equilibrio mientras procesaba las palabras de su padre. ¿Un matrimonio arreglado? ¿En pleno siglo XXI? «Papá, esto es una locura». «Lo sé, mija. Créeme que lo sé». Roberto se volvió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Pero si no aceptamos, perdemos todo. La empresa, la casa, los ahorros para tu maestría en Barcelona. Más importante aún, 50 familias quedarían sin trabajo justo antes de las fiestas navideñas». Isabela cerró los ojos, sintiendo el peso de 50 familias sobre sus hombros. Conocía a muchos de esos empleados desde niña. María, la secretaria que siempre le guardaba dulces. Jorge, el arquitecto senior que la había inspirado a estudiar su carrera. Carmen, la contadora que había trabajado con su padre durante 15 años. ¿Cómo podía ser egoísta cuando tantas vidas dependían de su decisión? «¿Has conocido a Santiago Vega?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Nos reunimos ayer en su oficina en Santa Fe. Es intimidante, muy directo, muy seguro de sí mismo, pero también fue respetuoso. Dijo que no esperaba amor, solo respeto mutuo y una sociedad que funcionara tanto personal como profesionalmente». Isabela abrió los ojos y miró por la ventana hacia el skyline de la ciudad que tanto amaba. Desde pequeña había soñado con contribuir a transformar México a través de la arquitectura sostenible, con crear espacios que mejoraran la vida de las personas. Ahora, esos sueños parecían tan lejanos como las montañas que rodeaban el Valle de México. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?», preguntó, su voz más firme de lo que se sentía internamente. «Él quiere una respuesta para mañana por la noche. Si aceptas, se casarían en 2 semanas.
Dice que mientras más rápido se formalice el acuerdo, más rápido puede comenzar a inyectar capital y salvar los proyectos que están en riesgo. Isabela asintió lentamente, sintiéndose como si estuviera observando su vida desde afuera, como si fuera la protagonista de una película que no había elegido ver. Necesito tiempo para pensar. Esa noche, Isabela caminó por las calles de Coyoacán, su barrio favorito de la ciudad. Las luces doradas de los restaurantes y cafés creaban un ambiente mágico que contrastaba brutalmente con la tormenta que rugía en su interior. Se detuvo frente a la Casa Azul, recordando las veces que había visitado el museo de Frida Kahlo, inspirándose en la fortaleza de una mujer que había enfrentado circunstancias imposibles. Tal vez, pensó mientras observaba las parejas que paseaban tomadas de la mano, el amor no era la única base válida para un matrimonio. Tal vez el respeto mutuo y los objetivos compartidos podrían ser suficientes, y tal vez, solo tal vez, Santiago Vega resultaría ser más de lo que su reputación sugería. Con el corazón latiendo aceleradamente, Isabela sacó su teléfono y marcó el número de su padre. «Papá», dijo cuando él respondió. «Dile a Santiago Vega que acepto». El restaurante Pujol en Polanco bullía con el murmullo elegante de la alta sociedad mexicana. Isabela ajustó la falda de su vestido azul marino, una elección conservadora pero elegante que había seleccionado después de cambiar de outfit 3 veces esa mañana. Era la primera vez que conocería formalmente al hombre que se convertiría en su esposo en menos de 2 semanas. Santiago Vega ya estaba esperando cuando ella llegó, reconocible inmediatamente por las fotografías que había visto en revistas de negocios, aunque ninguna había capturado completamente la intensidad de su presencia física. Alto, de complexión atlética, con cabello negro ligeramente ondulado y ojos color café que parecían evaluar todo a su alrededor con la precisión de un arquitecto examinando planos estructurales. Se levantó cuando la vio acercarse, un gesto de cortesía que Isabela apreció a pesar de su nerviosismo. «Isabela Morales», dijo, extendiendo su mano. Su voz era profunda, con un ligero acento norteño que revelaba sus orígenes en Monterrey. «Señor Vega», respondió ella aceptando el apretón de manos. Sus dedos eran cálidos y firmes, y por un momento sus ojos se encontraron directamente. Isabela sintió una descarga eléctrica inesperada, algo que no había anticipado y que la desestabilizó momentáneamente. «Santiago, por favor, dado que vamos a casarnos, las formalidades parecen innecesarias». Una sonrisa apenas perceptible curvó sus labios mientras le retiraba la silla. Se sentaron en una mesa junto a la ventana con vista al Parque Lincoln, donde las jacarandas estaban comenzando a florecer, pintando el paisaje urbano con toques de púrpura. El camarero se acercó discreta y profesionalmente, claramente acostumbrado a servir a clientela de alto nivel. «¿Has comido aquí antes?», preguntó Santiago, rompiendo el silencio inicial mientras revisaba la carta. «No», admitió Isabela. «Aunque he oído mucho sobre la propuesta culinaria del chef Olvera, mi familia, nuestros presupuestos generalmente nos llevan a lugares más modestos». Santiago levantó la mirada de la carta, estudiando su rostro con una intensidad que la hizo sonrojar ligeramente. «Aprecio la honestidad. Muchas personas en tu situación tratarían de impresionarme fingiendo familiaridad con lugares como este. No veo el sentido en construir nuestro acuerdo sobre pretensiones falsas», respondió Isabela, sorprendiéndose por su propia franqueza. «Si vamos a hacer esto, prefiero que sea con transparencia total». «Bien». Santiago se reclinó en su silla, sus ojos nunca dejando el rostro de ella. «Entonces, hablemos claramente. Tu padre me ha contado sobre tu educación, tu trabajo en el despacho familiar, tus planes de maestría, pero quiero escucharlo de ti. ¿Qué quieres de la vida, Isabela?». La pregunta la tomó desprevenida. Había esperado hablar de términos del contrato, de expectativas matrimoniales, de arreglos prácticos. No había anticipado que él mostraría interés genuino en sus aspiraciones personales. «Quiero cambiar la manera en que se construye en México», dijo después de un momento, su voz ganando confianza conforme hablaba. «Quiero diseñar edificios que sean tanto hermosos como sustentables, crear espacios que mejoren la calidad de vida de las personas sin dañar el medio ambiente».
Creo que podemos hacer construcción responsable sin sacrificar rentabilidad. Santiago asintió lentamente, su expresión pensativa. Ambicioso. Irrealista, considerando los cambios en regulaciones ambientales que se avecinan. ¿Has considerado que casarte conmigo podría acelerar esos objetivos en lugar de limitarlos? ¿Qué quieres decir? Mi empresa está expandiéndose hacia desarrollos eco-friendly. Necesitamos arquitectos visionarios que entiendan tanto la sustentabilidad como la viabilidad comercial. Tu educación, combinada con el acceso a recursos que yo puedo proporcionar, podría ser una combinación poderosa. Que Isabela lo estudió cuidadosamente, tratando de determinar si estaba siendo sincero o simplemente diciéndole lo que pensaba que ella quería escuchar. ¿Y qué obtienes tú de este matrimonio, además de solucionar los problemas financieros de mi familia? Santiago tomó un sorbo de agua considerando su respuesta. Estabilidad. Una esposa que entienda las demandas de mi trabajo, que pueda representar la empresa en eventos sociales, que comparta mi comprensión del sector de la construcción y hijos eventualmente. Una familia que continúe lo que he construido. La palabra hijos hizo que Isabela sintiera un calor extraño en el estómago. No había considerado completamente esa parte del acuerdo. ¿Cuántos hijos? 2 o 3, idealmente. Pero eso puede discutirse más adelante, cuando ambos nos sintamos cómodos en la relación. Llegó la comida, proporcionando una pausa natural en la conversación intensa. Isabela probó el mole madre, mole nuevo, mole actual, maravillándose por la complejidad de los sabores mientras procesaba todo lo que Santiago había dicho. «Tengo una pregunta importante», dijo finalmente. «¿Has estado casado antes? ¿Hay alguien más en tu vida romántica actualmente?» Santiago dejó su tenedor, su expresión volviéndose más seria. «Estuve comprometido hace 5 años. Ella decidió que no podía manejar las demandas de mi carrera. Desde entonces he tenido relaciones ocasionales, pero nada serio. No hay nadie más, Isabela. Cuando hago un compromiso es exclusivo y total. ¿Y esperas lo mismo de mí?» «Absolutamente». Sus ojos se endurecieron ligeramente. «Fidelidad mutua es no negociable. Podemos construir respeto, afecto, tal vez incluso cariño genuino con el tiempo, pero la lealtad debe existir desde el primer día». Isabela asintió, sintiendo una mezcla de alivio y aprehensión. «Está bien, eso es razonable». Cuando terminaron de comer, Santiago sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. «El contrato prenupcial», explicó. «Mis abogados lo prepararon, pero quiero que lo revises con tu propio asesor legal antes de firmarlo. Es generoso, Isabela. Si nuestro matrimonio no funciona por cualquier razón, estarás bien protegida financieramente». Isabela tomó el sobre, sintiéndose abrumada por la realidad de lo que estaba a punto de hacer. «Santiago, ¿realmente crees que esto puede funcionar?» Él se inclinó hacia adelante, tomando su mano por primera vez desde el saludo inicial. Su toque era cálido, reconfortante de una manera inesperada. «Creo que 2 personas inteligentes y determinadas pueden hacer que casi cualquier cosa funcione si se comprometen completamente. Y Isabela, algo me dice que tú eres exactamente tan determinada como yo». Mientras él hablaba, Isabela se encontró estudiando sus labios, preguntándose cómo se sentiría besarlo, cómo sería compartir una cama con este hombre que era esencialmente un extraño, pero que pronto sería su esposo. La imagen la hizo sonrojar y rápidamente apartó la mirada. «¿Cuándo quieres que sea la ceremonia?», preguntó. «El sábado de la próxima semana. Una ceremonia pequeña, solo familias inmediatas. Después, una luna de miel breve en mi casa de Tulum. Necesitamos hacer que esto parezca lo más natural posible para los medios y nuestros socios comerciales». «¿Una luna de miel real?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Santiago sonrió, una expresión genuina que transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer más joven, menos intimidante. «Tan real como queramos que sea, Isabela. Eso dependerá de nosotros dos». Los días previos a la boda pasaron como un torbellino de preparativos que Isabela nunca había imaginado. La boutique de novias en la zona rosa parecía un museo de sueños en seda y encaje, donde cada vestido costaba más que el salario anual de muchos mexicanos. Santiago había insistido en que eligiera lo que quisiera, sin límite de presupuesto, pero Isabela se sintió abrumada por la extravagancia.
«Este es hermoso, mija», murmuró su madre, Carmen, mientras ajustaba los pliegues de un vestido de corte sirena con bordados de perlas. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, una mezcla de felicidad y preocupación que no había logrado ocultar desde que Isabela anunció su compromiso. «Mamá, no tienes que fingir que esto es normal», dijo Isabela suavemente, mirándose en el espejo de 3 cuerpos. El vestido era stunning, pero se sentía como si estuviera jugando a disfrazarse para una obra de teatro en la que no había audicionado. Carmen se acercó y puso sus manos en los hombros de su hija. «Mija, he estado casada con tu padre durante 25 años. Nuestro matrimonio comenzó con amor, sí, pero ese amor creció día a día a través del respeto, la paciencia y el compromiso mutuo. A veces el amor llega antes, a veces después. Lo importante es que ambos estén dispuestos a construirlo». Isabela se volvió para mirar a su madre directamente. «¿Realmente crees que puedo enamorarme de Santiago? Creo que cualquier mujer podría enamorarse de un hombre que la respeta, la protege y comparte sus sueños. Y desde lo que me has contado, Santiago parece ser ese tipo de hombre». Esa tarde, Isabela recibió una llamada inesperada. Era Santiago, su voz sonando diferente por teléfono, menos formal, casi íntima. «Isabela, ¿tienes planes esta noche?» «Nada especial». «¿Por qué?» «Me gustaría llevarte a cenar, no a un restaurante elegante esta vez. Hay un lugar que quiero mostrarte, algo más personal». 2 horas después, Isabela se encontró en el asiento del pasajero del Mercedes-Benz negro de Santiago, atravesando las calles del centro histórico, mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Para su sorpresa, se detuvieron frente a un pequeño restaurante familiar en una calle lateral cerca del Zócalo. «¿Aquí?», preguntó Isabela sin poder ocultar su sorpresa. Santiago sonrió, y nuevamente Isabela notó cómo esa expresión transformaba completamente su rostro. «Mi abuela solía traerme aquí cuando era niño. Es donde aprendí que la comida más deliciosa no siempre viene de los lugares más caros». El interior del restaurante era modesto pero acogedor, con mesas de madera desgastada y paredes decoradas con fotografías en blanco y negro de la Ciudad de México de décadas pasadas. Una mujer mayor, con el cabello plateado recogido en un chongo elegante, se acercó a ellos con una sonrisa radiante. «Santiago, mi nieto hermoso, ¿cuánto tiempo sin verte?». La mujer lo abrazó calurosamente antes de volverse hacia Isabela con curiosidad evidente. «Doña Elena, quiero presentarte a Isabela Morales, mi prometida». Los ojos de doña Elena se iluminaron mientras estudiaba a Isabela de pies a cabeza. «Ay, qué muchacha tan linda. Y se ve inteligente también. Mucho mejor que esa otra que trajiste hace años». Santiago se sonrojó ligeramente, algo que Isabela no había esperado ver. «Doña Elena, ¿qué? Es verdad, esa muchacha era muy bonita pero no tenía sustancia. Esta sí tiene fuego en los ojos». Se volvió hacia Isabela. «Mija, ¿sabes cocinar?». «Un poco», respondió Isabela, sintiéndose extrañamente como si estuviera siendo examinada por una futura suegra en lugar de la dueña de un restaurante. «Te voy a enseñar a hacer sus platillos favoritos. Este hombre es muy exigente con la comida, ¿verdad, Santiago?». Mientras cenaban cochinita pibil, que sabía como si hubiera sido bendecida por los dioses mayas, Santiago comenzó a hablar sobre su infancia. Isabela aprendió que había crecido en Monterrey, en una familia de clase media, que su padre había sido ingeniero civil y su madre maestra de primaria, que había llegado a la Ciudad de México a los 18 años con una beca para estudiar en el Tecnológico de Monterrey y sueños más grandes que su presupuesto. «¿Cómo construiste tu imperio?», preguntó Isabela, genuinamente curiosa. «Las revistas nunca cuentan la historia real». Santiago tomó un sorbo de agua de horchata antes de responder. «Trabajo, suerte y algunos riesgos calculados. Mi primer proyecto fue un edificio de departamentos en la Roma Norte. Convencí a un grupo de inversionistas pequeños para que me dieran una oportunidad. Trabajé 16 horas al día durante 2 años y el proyecto fue exitoso. Con las ganancias compré un terreno más grande y así sucesivamente». «¿Y nunca tuviste miedo?». «Todos los días», admitió. «Pero aprendí que el miedo puede ser un motivador poderoso si no permites que te paralice». Isabela lo estudió en la luz suave del restaurante. Sin el ambiente formal de Pujol,
Santiago parecía más accesible, más humano. Ella podía imaginar al joven de 18 años que había llegado a la capital con sueños y determinación. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó. Santiago la miró directamente a los ojos. «Porque quiero que conozcas al hombre real, no solo al empresario que aparece en las revistas. Si vamos a estar casados, Isabela, quiero que sepas de dónde vengo, qué me importa realmente». «¿Y qué te importa realmente?». «La familia, la lealtad, construir algo que perdure más allá de mi propia vida». Hizo una pausa, sus dedos tamborileando suavemente en la mesa. «Y últimamente la idea de no estar solo». Algo en la vulnerabilidad de esa última confesión hizo que el corazón de Isabela se acelerara. Por primera vez desde que había aceptado esta propuesta, comenzó a vislumbrar la posibilidad de que esto pudiera ser más que un acuerdo comercial. Cuando Santiago la llevó de regreso a su casa en la Colonia del Valle, se detuvo frente a la puerta, pero no apagó el motor inmediatamente. «Isabela», dijo, su voz más suave de lo que ella había escuchado antes, «quiero que sepas que puedes cambiar de opinión, hasta el último momento. Si decides que no puedes hacer esto, encontraré otra manera de ayudar a tu familia». Isabela se volvió para mirarlo, sorprendida por la sinceridad en su voz. «¿Por qué me dices eso?». «Porque quiero que estés aquí por tu propia elección, no solo por obligación». En ese momento, bajo la luz tenue de los faroles de la calle, Isabela sintió algo que no había esperado, el inicio de algo que podría llegar a ser atracción genuina hacia este hombre complejo que pronto sería su esposo. «No voy a cambiar de opinión», dijo finalmente, «pero gracias por darme esa opción». Santiago asintió, una sonrisa pequeña pero genuina curvando sus labios. «Entonces, nos vemos en el altar, futura señora Vega». La ceremonia había sido exactamente como Santiago había prometido, pequeña, elegante y eficiente. En la capilla de San José en San Ángel, rodeado solo por sus familias inmediatas y algunos amigos cercanos, Isabela había pronunciado los votos que la convertían oficialmente en la esposa de Santiago Vega. El vestido que había elegido, un diseño sencillo pero sophisticated de seda marfil, la había hecho sentir como una versión elevada de sí misma. Ahora, mientras el jet privado de Santiago volaba sobre el Golfo de México hacia Tulum, Isabela miraba por la ventanilla las luces dispersas de las ciudades costeras abajo. Su nuevo esposo estaba trabajando en su laptop, revisando documentos que requerían su atención inmediata, incluso en su noche de bodas. El anillo de bodas en su dedo se sentía extraño, pesado, como un recordatorio constante de la realidad que acababa de aceptar. «¿Nerviosa?», preguntó Santiago cerrando la laptop y volviéndose hacia ella. «Un poco», admitió Isabela. No había manera elegante de discutir el elefante en la habitación, que en unas pocas horas estarían solos en una casa, esperando navegar la intimidad física de su matrimonio arreglado. Santiago pareció entender sus pensamientos. «Isabela, quiero que sepas que no hay presión. Podemos tomar las cosas tan lentamente como tú necesites». Ella lo miró, agradecida por su consideración pero también confundida por sus propios sentimientos contradictorios. Durante la última semana, mientras se preparaban para la boda, había comenzado a sentir una atracción genuina hacia Santiago. No era amor, pero había algo magnético en su presencia, algo que la hacía preguntarse cómo sería realmente estar con él. ¿Y si quiero que haya presión? La pregunta salió antes de que pudiera censurarse y se sonrojó inmediatamente. Los ojos de Santiago se oscurecieron ligeramente y por primera vez Isabela vio un destello de algo intensamente masculino en su mirada. «Entonces», dijo, su voz más grave, «supongo que veremos qué tan compatibles somos en todos los aspectos de nuestro matrimonio». La casa de Santiago en Tulum era una masterpiece arquitectónica que se extendía a lo largo de la playa, con paredes de cristal que ofrecían vistas ininterrumpidas del mar Caribe. La decoración combinaba luxury moderna con elementos tradicionales mayas, creando un ambiente que era tanto sophisticated como orgánicamente mexicano. Isabela se quedó sin aliento al ver la suite principal, donde pétalos de bugambilia habían sido esparcidos sobre la cama king size y velas aromáticas creaban un ambiente íntimo, pero no abrumadoramente romántico. «Es hermosa», murmuró, caminando hacia el balcón que se extendía directamente sobre la playa.
Santiago se acercó detrás de ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor de su cuerpo. Pensé que podríamos tomar una copa de champán en la playa, hablar un poco más antes de retirarnos. Isabela se volvió para mirarlo, notando la ligera tensión en su mandíbula que sugería que él también estaba nervioso. Esa vulnerabilidad humana la tranquilizó de alguna manera. Me parece perfecto. Caminaron por la arena blanca, sus pies descalzos dejando huellas side by side hacia las tumbonas que habían sido preparadas cerca del agua. El sonido de las olas era hipnótico, y la luna llena creaba un sendero plateado sobre el agua que parecía dirigirse directamente hacia ellos. «Isabela», dijo Santiago después de que ambos se hubieran instalado con sus copas de champán, «hay algo que necesito decirte». El tono serio de su voz la alertó inmediatamente. «¿Qué es?» «No soy virginal. He tenido relaciones físicas con otras mujeres, pero quiero que sepas que desde el momento en que decidimos casarnos, no he estado con nadie más. Y no tengo intención de estar con nadie que no seas tú mientras estemos casados». Isabela apreciaba su honestidad, aunque la imagen de Santiago con otras mujeres le causaba una punzada inesperada de algo que podría haber sido celos. Yo tampoco soy virgen», admitió. «Tuve una relación seria en la universidad. Duró 2 años. ¿Qué pasó?» Él quería que dejara mis estudios de arquitectura para casarme y ser ama de casa. Cuando me negué, decidió que no éramos compatibles. Santiago se volvió hacia ella, su expresión intensa. «Cualquier hombre que te pidiera que abandonaras tus sueños no te merecía». Algo en la vehemencia de su declaración hizo que Isabela sintiera un calor que se extendía desde su pecho hacia el resto de su cuerpo. «¿Tú nunca me pedirías eso?» «Never. Tu inteligencia, tu ambición, tu pasión por la arquitectura, esas son algunas de las cosas que más me atraen de ti». Se miraron en silencio por un momento, el aire entre ellos cargándose con una tensión que no era incómoda, sino anticipated. Isabela podía escuchar su propio corazón latiendo sobre el sonido de las olas. «Santiago», dijo finalmente, su voz apenas audible sobre la brisa marina, «creo que estoy lista para ir adentro». Él estudió su rostro cuidadosamente, como si estuviera buscando cualquier signo de duda o reluctancia. «¿Estás segura?» En lugar de responder verbalmente, Isabela se levantó y extendió su mano hacia él. Santiago tomó su mano, sus dedos entrelazándose naturalmente con los de ella, y juntos caminaron de regreso hacia la casa. En la suite, Santiago se detuvo cerca de la cama, sus manos descansando ligeramente en la cintura de Isabela. «Si en cualquier momento quieres parar», Isabela lo silenció colocando un dedo sobre sus labios. «Santiago, deja de ser tan caballeroso por un momento». Una sonrisa slow and sensual se extendió por el rostro de él. «Como desees, mi esposa». Y entonces la besó, suavemente al principio, pero con una intensidad creciente, que hizo que Isabela entendiera por qué había mujeres en la Ciudad de México que suspiraban cuando mencionaban el nombre de Santiago Vega. Sus labios eran firme pero gentle, y cuando ella abrió su boca para él, el beso se profundizó de una manera que la hizo sentir como si estuviera perdiendo el equilibrio. «Voy a acabar contigo en la cama», murmuró Santiago contra sus labios, sus manos moviéndose para desenredar suavemente la cremallera de su vestido. «Pero primero, voy a tomarte mi tiempo para conocer cada centímetro de ti». Isabela sintió como si un fuego líquido se extendiera por sus venas. Por primera vez desde que había aceptado este matrimonio, se olvidó completamente de que había comenzado como un acuerdo comercial. En este momento, lo único que importaba era el hombre que la tenía en sus brazos y la promesa ardiente en sus ojos. Mientras la tela de su vestido caía al suelo, Isabela se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, se estaba enamorando de su esposo en su noche de bodas. Isabela despertó al sonido suave de las olas rompiendo contra la orilla y la sensación de una brisa cálida filtrándose a través de las puertas del balcón. Por un momento se sintió desorientada, hasta que la realidad de dónde estaba y lo que había ocurrido la noche anterior regresó a ella como una ola de calor. Se volvió lentamente en la cama, encontrando el espacio a su lado vacío, pero aún tibio. Santiago ya se había levantado, pero el aroma de su colonia permanecía en las sábanas de algodón egipcio. Isabela se sentó,
consciente de su desnudez bajo la sábana que se deslizó hasta su cintura. Sus mejillas se sonrojaron al recordar la pasión inesperada que habían compartido. La noche anterior había sido reveladora. Santiago había sido un amante considerado pero intenso, tomándose el tiempo para conocer su cuerpo con una atención que la había sorprendido y abrumado. No había sido el encuentro mecánico que había temido, sino algo mucho más profundo e íntimo. La manera en que él había susurrado su nombre, cómo había respondido a cada uno de sus toques, había transformado completamente su perspectiva sobre su matrimonio. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Isabela, ¿estás despierta?» La voz de Santiago sonaba diferente esta mañana, más suave, casi tentativa. «Sí», respondió, asegurándose de que la sábana la cubriera apropiadamente. «Pasa». Santiago entró llevando una bandeja con café, fruta fresca y pan dulce mexicano. Llevaba solo unos pantalones de lino blanco, su torso desnudo mostrando la definición muscular que Isabela había explorado con sus manos la noche anterior. El recuerdo la hizo sentir una punzada de deseo renovado. «Buenos días, esposa», dijo, colocando la bandeja en la mesita junto a la ventana. Había algo diferente en su manera de moverse, una relajación en sus hombros que no había notado antes. «Buenos días, esposo». La palabra se sentía extraña, pero no desagradable en su lengua. Santiago se acercó a la cama y se sentó en el borde, sus ojos estudiando su rostro con una intensidad que la hizo sentir expuesta de una manera que no tenía nada que ver con su desnudez. «¿Cómo te sientes?». Era una pregunta cargada y ambos lo sabían. Isabela consideró mentir, dar una respuesta educada y superficial, pero algo en la vulnerabilidad que vio en los ojos de Santiago la hizo optar por la honestidad. «Confundida», admitió, «pero en el buen sentido. Anoche no era lo que esperaba». Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Santiago. «Para mí tampoco. Pensé que sería más clínico, un deber conyugal. Pero contigo», se detuvo, como si estuviera luchando con las palabras. «¿Contigo qué?». «Contigo se sintió real, como si fuéramos realmente esposos, no solo dos personas cumpliendo con un contrato». Isabela sintió que su corazón se aceleraba. «Santiago». Él se inclinó hacia adelante y la besó suavemente, un beso diferente a los apasionados de la noche anterior. Este era gentil, exploratorio, lleno de una ternura que la hizo derretirse. «Tengo una confesión que hacer», murmuró contra sus labios. «¿Cuál?». «Desde nuestro primer encuentro en Pujol, no he podido sacarte de mi mente. Al principio pensé que era solo atracción física, pero es más que eso. Tu inteligencia, tu fortaleza, la manera en que miras el mundo. Isabela, creo que me estoy enamorando de ti». Las palabras la golpearon como un rayo. Había esperado muchas cosas de este matrimonio, pero no había anticipado que Santiago pudiera desarrollar sentimientos reales tan rápidamente. Y lo que era más aterrador era que ella podía sentir algo similar creciendo en su propio corazón. «Es demasiado pronto para el amor», dijo cuidadosamente, aunque su voz tembló ligeramente. «Tal vez», aceptó Santiago, «pero no es demasiado pronto para reconocer el potencial. ¿Tú sientes algo, Isabela? ¿Algo más allá del acuerdo que firmamos?». Isabela lo miró a los ojos, viendo la esperanza y la vulnerabilidad que él no estaba tratando de ocultar. «Sí», susurró, «siento algo. No sé qué es exactamente, pero es más de lo que esperaba sentir». Santiago cerró los ojos por un momento, como si estuviera absorbiendo sus palabras. Cuando los abrió, había una determinación nueva en su mirada. «Entonces construyamos sobre eso. Demos a nuestro matrimonio la oportunidad de ser algo real». Pasaron la mañana en la playa, caminando por la arena blanca mientras Santiago le contaba sobre sus planes para desarrollar turismo sustentable en la Riviera Maya. Isabela se encontró fascinada no solo por sus ideas, sino por la pasión genuina que mostraba por proteger el ambiente natural de la región. «¿Sabes que estudié biología marina antes de cambiarme a ingeniería civil?», le contó mientras se sentaban en unas rocas cerca del agua. «No tenía idea. ¿Por qué cambiaste?». «Razones prácticas. La biología marina no parecía ofrecer las oportunidades económicas que necesitaba, pero siempre he mantenido ese amor por el océano», señaló hacia el agua cristalina frente a ellos. «Es una de las razones por las que compré esta propiedad».
Quería un lugar donde pudiera reconectarme con esa parte de mí mismo. Isabela estudió su perfil mientras él miraba hacia el horizonte. ¿Te arrepientes del cambio? A veces, pero ahora pienso que tal vez puedo combinar ambas pasiones. Desarrollos que realmente protejan el ambiente marino en lugar de solo pretender hacerlo. Podríamos trabajar juntos en eso, sugirió Isabela impulsivamente. Arquitectura marina sustentable, estructuras que trabajen con los ecosistemas naturales en lugar de contra ellos. Santiago se volvió hacia ella, sus ojos brillando con emoción. ¿Hablas en serio? Completamente. Es exactamente el tipo de proyecto que he soñado hacer. Por primera vez desde que se conocieron, Santiago la miró no como a su esposa arreglada, sino como a una verdadera socia. Isabela Vega, dijo probando su nuevo nombre. Creo que vamos a hacer grandes cosas juntos. El sonido de su nuevo nombre la hizo sonreír. Tal vez este matrimonio realmente podría funcionar. Tal vez podrían construir algo real juntos. Algo que fuera más que la suma de sus partes individuales. El regreso a la Ciudad de México 3 días después fue como despertar de un sueño hermoso para encontrarse en un reality show que Isabela no recordaba haber aceptado protagonizar. El penthouse de Santiago en Santa Fe era impresionante. 2 pisos con vistas panorámicas de la ciudad, decorado con un gusto impecable que combinaba arte mexicano contemporáneo con lujo internacional. Pero también era abrumadoramente masculino y formal, nada como la calidez orgánica de la casa en Tulum. «Esta será tu casa ahora», dijo Santiago mientras la guiaba por los espacios, su mano descansando naturalmente en la parte baja de su espalda. «Pero si quieres cambiar algo, redecorar, tienes total libertad». Isabela caminó por la sala principal, observando las fotografías perfectamente colocadas, los muebles de diseñador, las obras de arte que claramente habían sido seleccionadas por su valor más que por apego emocional. «Es hermoso», dijo honestamente, «pero no se siente como un hogar». «Nunca lo fue», admitió Santiago. «Era más como un hotel de lujo donde dormía entre viajes de negocios. Espero que tú puedas cambiar eso». Antes de que Isabela pudiera responder, el timbre del elevador privado sonó. Santiago frunció el ceño, claramente no esperando visitantes. «Señor Vega», anunció la voz de su asistente personal a través del intercomunicador. «Su hermana está aquí. Dice que es urgente». Isabela vio una sombra cruzar el rostro de Santiago. En todas sus conversaciones, él había mencionado muy poco sobre su familia, más allá de referencias ocasionales a sus padres en Monterrey. «Que suba», dijo con resignación. Momentos después, una mujer deslumbrantemente hermosa entró al penthouse, como si fuera la dueña. Alta, con cabello negro largo y ojos verdes que eran claramente lentes de contacto, llevaba un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de muchos profesionales. Su belleza era artificial, pero perfectamente ejecutada, y llevaba una expresión de superioridad que inmediatamente puso a Isabela en guardia. «¡Santiago!», exclamó dramáticamente corriendo hacia él con los brazos extendidos. «No puedo creer que te hayas casado sin invitarme. Tuve que enterarme por las noticias sociales». Santiago aceptó su abrazo con obvia renuencia. «Valeria, te presento a mi esposa Isabela. Isabela, esta es mi hermana menor, Valeria». Valeria se volvió hacia Isabela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Así que tú eres la famosa esposa». «Qué inesperado». «Mucho gusto conocerte», respondió Isabela educadamente extendiendo su mano. Valeria ignoró la mano extendida y en su lugar la evaluó de pies a cabeza con una mirada que claramente la encontraba inadecuada. «Santiago, cariño, ¿podemos hablar en privado? Es sobre los fideicomisos familiares. Lo que tengas que decir puedes decirlo frente a Isabela», respondió Santiago firmemente. «Es mi esposa». «Sí, bueno, sobre eso». Valeria se instaló en el sofá como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Papá y mamá están furiosos, por supuesto. Se enteraron del matrimonio por el periódico, y los abogados familiares tienen algunas preocupaciones». «¿Qué tipo de preocupaciones?», preguntó Santiago, su voz volviéndose peligrosamente tranquila. «Bueno, el matrimonio fue muy súbito, y esta muchacha...» Valeria gesticuló hacia Isabela sin molestarse en mirarla directamente. «Viene de una familia con problemas financieros. Los abogados piensan que podría ser conveniente hacer algunos ajustes
a los acuerdos prenupciales. Isabela sintió como si la hubieran abofeteado. «Disculpa, pero yo estoy aquí. Puedes dirigirte a mí directamente si tienes algo que decir». Valeria finalmente la miró, sus ojos verdes fríos como hielo. «Muy bien. Creo que eres una cazafortunas que se aprovechó de un momento de debilidad de mi hermano. Y creo que este matrimonio va a durar exactamente hasta que obtengas lo que quieres y encuentres una manera de salir con una compensación generosa». «¡Valeria!», la voz de Santiago resonó en el penthouse como un trueno. «Eso es suficiente. Solo digo lo que todos están pensando, Santiago. Esta muchacha aparece de la nada. Te casas con ella en 2 semanas y casualmente su familia de repente tiene una inyección de capital. No hay que ser detective para conectar los puntos». Isabela se levantó, su dignidad bajo ataque pero su compostura intacta. «Tienes razón en una cosa, Valeria. Este matrimonio fue un arreglo, pero te equivocas sobre mis motivaciones. No soy una cazafortunas. Soy una arquitecta profesional que aceptó una propuesta de matrimonio para salvar los trabajos de 50 empleados y los fondos de pensiones de jubilados que dependían de la empresa de mi familia». Se volvió hacia Santiago, quien la estaba mirando con una expresión que no podía interpretar. «Y en cuanto a obtener lo que quiero e irme, déjame ser clara. Lo que quiero es construir una vida real con tu hermano. Pero no voy a quedarme donde no soy bienvenida o donde mi integridad está constantemente bajo ataque». Sin esperar respuesta, Isabela caminó hacia el elevador. «Estaré en casa de mis padres hasta que decidas si realmente quieres una esposa o solo querías una solución conveniente para tu imagen pública». Las puertas del elevador se cerraron antes de que Santiago pudiera responder, pero Isabela pudo ver en su rostro que sus palabras lo habían impactado profundamente. Durante el viaje hacia abajo, Isabela se preguntó si acababa de salvar su dignidad o destruir su matrimonio antes de que realmente hubiera comenzado. Pero sabía una cosa con certeza: no iba a tolerar ser tratada como algo menos que una socia igual, sin importar cuánto dinero estuviera involucrado. Su teléfono vibró con un mensaje de Santiago. «No te vayas. Estamos manejando esto juntos». Isabela miró el mensaje, su corazón conflictuado entre esperanza y dolor. Tal vez había una oportunidad para su matrimonio después de todo. Pero primero, Santiago tendría que elegir la aprobación de su familia o el respeto de su esposa. Isabela llegó a la casa familiar en la colonia del Valle con el corazón pesado y una mezcla de rabia y tristeza que la había acompañado durante todo el trayecto en taxi. La casa de 2 plantas, con sus muros de color terracota y el pequeño jardín que su madre cuidaba con tanto amor, se veía exactamente igual que siempre, pero Isabela se sentía como una persona completamente diferente a la que había salido de allí apenas una semana antes. Su madre, Carmen, abrió la puerta antes de que Isabela pudiera tocar el timbre, como si hubiera estado esperando junto a la ventana. Una mirada al rostro de su hija fue suficiente para que sus ojos se llenaran de preocupación. «Mija, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí?». Isabela se derrumbó en los brazos de su madre, permitiéndose por primera vez desde la confrontación con Valeria sentir todo el peso de la humillación y la incertidumbre. «Mamá, creo que cometí un error terrible». Carmen la guió hacia la sala, donde el familiar aroma a café y canela la envolvió como un abrazo. «Cuéntame todo». Isabela relató los eventos de la mañana, desde el despertar lleno de esperanza en Tulum hasta la llegada brutal a la realidad con las acusaciones de Valeria. Su madre escuchó en silencio, sus manos acariciando suavemente el cabello de Isabela como había hecho cuando era niña. «¿Y qué te dijo Santiago? ¿Defendió tu honor?», preguntó Carmen cuando Isabela terminó de hablar. «Intentó callar a su hermana, pero…». Isabela suspiró profundamente. «No sé si fue suficiente. No sé si alguna vez voy a ser más que una intrusa en su mundo». Antes de que Carmen pudiera responder, el timbre de la casa sonó insistentemente. Ambas mujeres se miraron, sorprendidas por la visita inesperada. Carmen se asomó por la ventana y regresó con una expresión de sorpresa. «Mija, es Santiago. Está parado afuera con un ramo de flores que parece más grande que él». El corazón de Isabela se aceleró, pero también sintió una punzada de irritación. «¿Cree que unas flores van a solucionar esto?». «Solo hay una manera de averiguarlo», dijo Carmen sabiamente.
Ve a hablar con tu esposo. Isabela abrió la puerta para encontrar a Santiago, parado en el pequeño porche, vestido casualmente con jeans y una camisa blanca, muy diferente del ejecutivo implacable que conocía. En sus manos tenía un ramo de girasoles y bugambilias, flores que claramente había elegido personalmente en lugar de encargar a algún asistente que comprara algo caro y genérico. «Isabela», dijo, su voz cargada de una vulnerabilidad que ella no había escuchado antes, «necesitamos hablar. Viniste hasta aquí para decirme que tu hermana tenía razón, que soy una cazafortunas que no merece estar en tu mundo». La pregunta salió más amarga de lo que había pretendido. Santiago dio un paso hacia adelante, sus ojos nunca dejándolos de ella. «Vine hasta aquí para decirte que despedí a todos los abogados familiares que estuvieron de acuerdo con las preocupaciones de Valeria, y para decirte que le dije a mi hermana que si no puede respetar a mi esposa, no es bienvenida en mi casa». Isabela sintió que su respiración se detenía. «¿Hiciste qué?» «Le dije que eres la mujer más íntegra e inteligente que he conocido, que nuestro matrimonio es real sin importar cómo comenzó, y que cualquiera que no pueda ver tu valor no merece estar en nuestras vidas». Las palabras golpearon a Isabela como una ola de alivio mezclado con algo más profundo. «Santiago, pero hay más», continuó él, acercándose otro paso. «Llamé a mis padres en Monterrey. Les conté toda la verdad sobre nuestro matrimonio, sobre cómo comenzó y sobre cómo me estoy enamorando de ti cada día que pasa. Les dije que van a conocerte apropiadamente, con respeto, o no van a conocerte en absoluto». Isabela sintió que las lágrimas comenzaban a formar en sus ojos. «¿Por qué harías eso? Arriesgaste tu relación con tu familia por mí». Santiago dejó las flores en la pequeña mesa del porche y tomó las manos de Isabela entre las suyas. «Porque tú eres mi familia ahora. Tú eres mi presente y mi futuro, y no voy a permitir que nadie, ni siquiera mi propia sangre, te falte al respeto. Pero si tu familia no me acepta, entonces es su pérdida», dijo Santiago con una firmeza que no admitía discusión. «Isabela, lo que siento por ti va más allá de cualquier acuerdo comercial. En estos pocos días has cambiado mi perspectiva sobre todo. Me has hecho querer ser un mejor hombre». Isabela estudió su rostro, buscando cualquier signo de falsedad o manipulación, pero solo encontró sinceridad pura. «¿Y qué pasa si esto no funciona? ¿Y si el amor no es suficiente?». Santiago sonrió, esa sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro. «Entonces, por lo menos habremos intentado construir algo real. Pero Isabela, tengo una corazonada de que va a funcionar. Tengo la sensación de que vamos a sorprendernos a nosotros mismos». «¿Por qué estás tan seguro?». «Porque anoche, por primera vez en mi vida, me quedé dormido sintiendo que estaba exactamente donde pertenecía. Y esta mañana, cuando te vi molesta y herida, sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho. Eso no es solo atracción física o conveniencia, Isabela, eso es amor». Las palabras finalmente quebraron las defensas de Isabela. «Santiago, yo también siento algo que me asusta porque es mucho más profundo de lo que esperaba». «Entonces ven a casa conmigo», dijo él suavemente. «Vamos a hacer de ese penthouse frío un verdadero hogar. Vamos a llenar esas paredes con risas y discusiones y proyectos compartidos. Vamos a construir una vida que sea nuestra». Isabela miró hacia atrás, hacia la casa donde había crecido, donde sus padres la habían amado incondicionalmente. Luego miró hacia Santiago, el hombre que había arriesgado su relación familiar para defenderla, que había elegido el amor por encima de la conveniencia. «Está bien», susurró. «Vamos a casa». 2 meses después, el penthouse de Santiago se había transformado completamente. Donde antes había fotografías impersonales de paisajes, ahora colgaban obras de artistas mexicanos emergentes que Isabela había descubierto en galerías pequeñas de Coyoacán. Las plantas que había insistido en colocar en cada rincón habían llevado vida y color a los espacios antes estériles. La biblioteca que habían instalado en lo que antes era una sala formal estaba llena de libros de arquitectura, novelas mexicanas y biografías de empresarios visionarios. Isabela estaba en la cocina preparando café en la nueva cafetera italiana que Santiago había insistido en comprar después de descubrir su adicción al espresso, cuando sintió unos brazos fuertes rodeándola por la espalda. «Buenos días, arquitecta», murmuró Santiago contra su cuello,
sus labios rozando la piel sensitiva detrás de su oreja. «Buenos días, empresario», respondió Isabela, derritiéndose contra su pecho como había aprendido a hacer cada mañana durante las últimas 8 semanas. Habían desarrollado una rutina matutina que había comenzado por casualidad, pero que ahora era sagrada para ambos. Santiago se levantaba primero. Revisaba emails urgent, mientras Isabela dormía un poco más. Luego la despertaba con besos suaves y café recién hecho. Desayunaban juntos en el balcón cuando el clima lo permitía, discutiendo sus planes para el día y compartiendo ideas para sus proyectos colaborativos. «¿Cómo va el diseño para el resort en Tulum?», preguntó Santiago, sirviendo jugo de naranja recién exprimido en 2 vasos. Isabela sonrió, sintiendo la familiar emoción que la invadía cada vez que hablaban del proyecto. «Creo que finalmente encontré la solución para integrar las habitaciones con el sistema de cenotes sin disturbar el ecosistema subterráneo. ¿Quieres ver los nuevos planos?». Durante los últimos 2 meses, habían trabajado juntos en el proyecto más ambicioso de sus carreras, un resort ecológico en Tulum que establecería nuevos estándares para el turismo sustentable en México. Isabela había diseñado estructuras que parecían crecer orgánicamente del landscape, mientras Santiago había desarrollado un modelo de negocio que demostraba que la responsabilidad ambiental podía ser también altamente rentable. «Me encantaría verlos, pero primero tengo una sorpresa para ti», dijo Santiago sacando un sobre del bolsillo de su bata. Isabela lo miró con suspicacia. Santiago había desarrollado una tendencia preocupante hacia los regalos costosos, y aunque apreciaba los gestos, a veces se sentía abrumada por la disparidad en sus recursos financieros. «Santiago, ya hablamos sobre esto. No necesito... No es un regalo caro», la interrumpió con una sonrisa traviesa. «Bueno, no exactamente. Es más como una inversión en nuestro futuro». Isabela abrió el sobre para encontrar documentos legales. Mientras leía, sus ojos se abrieron cada vez más. «Santiago, esto es los papeles de incorporación para Vega Morales Arquitectura Sustentable, una partnership 50-50 entre tú y yo. Tu nombre primero porque fue tu visión la que hizo que esto fuera posible». Isabela sintió que las lágrimas comenzaban a formar en sus ojos. Durante las últimas semanas, habían hablado sobre la posibilidad de formalizar su colaboración profesional, pero ella había asumido que sería como empleada de la empresa de Santiago. «¿Una sociedad igual? ¿Estás seguro?». Santiago tomó sus manos, sus pulgares acariciando suavemente sus nudillos. «Isabela, tú no eres mi empleada. Eres mi socia en todo, en la vida, en los negocios, en los sueños, y quiero que el mundo entero sepa que construimos esto juntos. Pero tu experiencia, tus contactos, tu capital y tu creatividad, tu visión, tu pasión por hacer las cosas correctamente en lugar de solo hacer las cosas rentables. Isabela, he sido exitoso en los negocios, pero tú me has enseñado lo que significa tener propósito». Isabela se lanzó a sus brazos, aplastando los documentos entre ellos. «Te amo», susurró contra su cuello, las palabras saliendo naturalmente por primera vez. Santiago se quedó inmóvil por un momento. Luego la separó suavemente para mirarla a los ojos. «¿Qué dijiste?». Isabela sintió que se sonrojaba, pero mantuvo el contacto visual. «Dije que te amo». «No sé cuándo pasó exactamente. Si fue cuando defendiste mi honor contra tu hermana, o cuando me mostraste el restaurante de tu abuela, o tal vez fue acumulándose gradualmente cada mañana cuando me traes café perfecto. Pero sé que te amo, Santiago Vega». La sonrisa que se extendió por el rostro de Santiago fue como el amanecer. «Yo te amo también, Isabela Vega. Me enamoré de ti probablemente en nuestro primer almuerzo, pero he estado cayendo más profundamente cada día desde entonces». Se besaron entonces, un beso diferente a todos los que habían compartido antes. Este estaba lleno de promesas y certeza, de una fundación sólida sobre la cual construir un futuro. Cuando finalmente se separaron, Santiago descansó su frente contra la de ella. «¿Sabes qué significa esto? ¿Qué? Que oficialmente hemos convertido nuestro matrimonio arreglado en una historia de amor real». Isabela rió, el sonido llenando la cocina que ya no se sentía como el espacio de Santiago, sino como el espacio de ambos. ¿Crees que nuestros futuros nietos van a creer la historia de cómo nos conocimos? ¿Nietos?
Santiago alzó una ceja, su sonrisa volviéndose traviesa. Primero tenemos que trabajar en los hijos. Un paso a la vez, señor Vega, dijo Isabela, pero había algo en sus ojos que sugería que la idea no le parecía tan distante como podría haber pensado unos meses antes. Como digas, señora Vega, tenemos todo el tiempo del mundo. Y mientras se quedaban abrazados en su cocina, rodeados por el aroma del café y las plantas que habían elegido juntos, ambos sabían que tenían razón. Habían construido algo real, algo que duraría, algo que había comenzado como un acuerdo comercial, pero se había transformado en la base de una vida compartida, llena de amor, respeto y sueños mutuos. 6 meses después de su boda, Isabela y Santiago enfrentaron su primera crisis real como pareja. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras Isabela revisaba los planos finales para el resort de Tulum en su nuevo estudio en casa. La voz de Roberto sonaba tensa y preocupada al teléfono. «Mija, necesito que vengas al despacho inmediatamente. Ha surgido un problema serio». Isabela llegó a las oficinas de Morales & Asociados para encontrar a su padre reunido con 3 hombres trajeados que no reconoció. La expresión de Roberto era grave, y había documentos esparcidos por toda la mesa de conferencias. «Isabela, estos son los investigadores de la Procuraduría. Están aquí por el proyecto del complejo habitacional en Naucalpan». El estómago de Isabela se hundió. El proyecto de Naucalpan había sido uno de los primeros que habían podido rescatar con el capital inyectado por Santiago. Era un desarrollo de vivienda social que proveería hogares asequibles para familias de clase trabajadora. «¿Qué tipo de problema?», preguntó Isabela tomando asiento. Uno de los investigadores, un hombre de mediana edad con expresión seria, abrió una carpeta. «Señora Vega, han surgido alegaciones de que se utilizaron materiales de construcción de calidad inferior a los especificados en los planos originales. Si esto es cierto, podría representar un riesgo de seguridad significativo para los futuros residentes». Isabela sintió como si le hubieran arrojado agua helada. «Eso es imposible. Yo personalmente supervisé la selección de todos los materiales. Cada entrega fue inspeccionada y documentada. Tenemos testimonios de varios trabajadores que sugieren lo contrario», continuó el investigador. «Afirman que recibieron órdenes de usar concreto de menor calidad y varillas de acero más delgadas de las especificadas». «¿Órdenes de quién?». La voz de Isabela salió más aguda de lo que pretendía. Roberto intervino, su voz cargada de dolor. «Mija, los trabajadores dicen que las órdenes vinieron de ti, que les dijiste que Santiago había aprobado los cambios para reducir costos». El mundo de Isabela se tambaleó. «Papá, eso es completamente falso. Jamás daría una orden así. Santiago y yo hemos sido claros desde el principio. No se compromete la calidad por el costo». Pasó las siguientes 3 horas revisando documentos, facturas y testimonios. Gradualmente, la horrible verdad comenzó a emerger. Alguien había estado usando su nombre para autorizar cambios de materiales, falsificando su firma en órdenes de compra modificadas. Alguien que tenía acceso tanto a los documentos del proyecto como a conocimiento detallado de los procesos internos de la empresa. Isabela salió de la reunión sintiendo como si le hubieran arrancado el alma. No solo estaba su reputación profesional en peligro, sino que había familias que podrían estar viviendo en edificios potencialmente inseguros por culpa de este sabotaje. Cuando llegó al penthouse esa noche, Santiago la estaba esperando con una copa de vino y una expresión preocupada. Una mirada a su rostro fue suficiente para que él supiera que algo terrible había ocurrido. «Isabela, ¿qué pasó?». Ella se derrumbó en sus brazos y le contó todo. Santiago escuchó en silencio, su mandíbula tensándose gradualmente conforme la historia se desarrollaba. «¿Tienes alguna idea de quién podría haber hecho esto?», preguntó cuando ella terminó. «Solo una persona tenía acceso tanto a mis sellos de firma como a los contactos de los proveedores», dijo Isabela amargamente. «Jorge Mendoza, nuestro arquitecto senior, ha estado con la empresa durante 15 años. Yo confiaba en él completamente». «¿Por qué lo haría?». Isabela suspiró profundamente. «Dinero, probablemente. Si alguien le ofreció una comisión por usar materiales más baratos, o tal vez resentimiento. Cuando papá me dio más responsabilidades en los proyectos importantes, Jorge no se veía muy feliz». Santiago se levantó y comenzó a caminar por la sala, su mente claramente trabajando.
¿Qué evidencia tienen realmente contra ti? Testimonios de trabajadores y documentos con mi firma. Pero Santiago, yo no firmé esos documentos. Sé que no lo hice. Entonces necesitamos demostrarlo. Santiago se volvió hacia ella con una determinación que Isabela reconoció. Era la misma expresión que había tenido cuando enfrentó a su hermana. Vamos a contratar al mejor equipo de investigadores forenses del país. Vamos a analizar cada documento, cada firma, cada testimonio. Santiago, esto podría ser muy caro. Y si la investigación no prueba mi inocencia... Hey. Santiago se acercó y tomó su rostro entre sus manos. No importa cuánto cueste, no importa cuánto tiempo tome. Vamos a limpiar tu nombre y vamos a asegurar que esos edificios sean seguros para las familias que van a vivir allí. Y si esto arruina tu reputación también, tu nombre está asociado con estos proyectos ahora. Santiago la miró con una intensidad que la tranquilizó inmediatamente. Isabela, tu integridad es incuestionable. Cualquiera que te conozca realmente sabe que jamás pondrías en riesgo la seguridad de las personas por dinero. Si alguien no puede ver eso, entonces no merece hacer negocios conmigo. Esa noche, acostados en la cama, Isabela se acurrucó contra el pecho de Santiago, escuchando el ritmo constante de su corazón. «¿Santiago? Gracias por creer en mí sin dudarlo». Santiago acarició suavemente su cabello. «Isabela, tú eres la persona más ética que conozco. Preferirías perder dinero antes que comprometer tu integridad. Eso es una de las cosas que más amo de ti». «Te amo también», murmuró Isabela contra su pecho. «No sé qué haría sin ti». «Nunca tendrás que averiguarlo», respondió Santiago besando la parte superior de su cabeza. «Estamos juntos en esto, como en todo lo demás». A la mañana siguiente, Santiago ya había contactado a 3 firmas de investigación diferentes y había programado reuniones con expertos en análisis de documentos. Isabela lo observó trabajar, coordinando recursos y estrategias con la misma precisión militar que aplicaba a sus proyectos de negocio. «¿Sabes qué vamos a hacer cuando resolvamos esto?», preguntó Santiago durante el desayuno. «¿Qué? Vamos a implementar sistemas de verificación aún más estrictos en todos nuestros proyectos. Vamos a convertirnos en el estándar de oro para la construcción ética en México». Isabela sonrió por primera vez desde el día anterior. «¿Estás sugiriendo que convirtamos esta crisis en una oportunidad?». «Exactamente. Cuando la gente vea cómo manejamos esta situación, cómo nos comprometemos a hacer las cosas correctamente, sin importar el costo, van a saber que pueden confiar en nosotros completamente». Isabela tomó la mano de Santiago a través de la mesa. «¿Sabes qué me di cuenta anoche?». «¿Qué?». «Que realmente somos un equipo. No solo en los negocios o en el matrimonio, sino en todo. Enfrentamos los problemas juntos». Santiago apretó su mano. «Siempre, mi amor. Siempre juntos». 3 meses después, Isabela estaba parada frente al espejo de cuerpo completo en su vestidor, observando cómo el vestido azul marino se ajustaba perfectamente a su figura. Era el día de la inauguración oficial del resort en Tulum, el proyecto que había consolidado su reputación como una de las arquitectas más innovadoras de México. La investigación sobre el sabotaje en Naucalpan había concluido exitosamente. Los análisis forenses habían demostrado de manera concluyente que las firmas en los documentos cuestionables habían sido falsificadas, y Jorge Mendoza había confesado finalmente después de que se descubrieran transferencias bancarias sospechosas a su cuenta personal. Más importante aún, todos los edificios habían sido inspeccionados y reforzados según fuera necesario, garantizando la seguridad de los residentes. «¿Lista para tu gran día?», preguntó Santiago apareciendo detrás de ella en el espejo. Llevaba un traje gris carbón que lo hacía ver devastadoramente guapo, pero Isabela había aprendido a ver más allá de su apariencia externa. Veía al hombre que había luchado por ella cuando todo parecía perdido, que había invertido no solo dinero, sino su reputación en defenderla. «Nervioso», admitió Isabela. «Es extraño pensar que hace un año apenas te conocía, y ahora estamos a punto de inaugurar nuestro primer proyecto mayor juntos». Santiago se acercó y puso sus manos en los hombros de ella, mirándola a través del espejo. «¿Sabes qué es lo que más me emociona de hoy?». «¿Qué?». «No es solo que estemos inaugurando un resort hermoso o que hayamos demostrado que la arquitectura sustentable puede ser rentable.
Es que estamos haciéndolo como verdaderos socios, como un equipo que se ama y se respeta mutuamente. Isabela se volvió en sus brazos para mirarlo directamente. Santiago, hay algo que necesito decirte antes de que vayamos. Una sombra de preocupación cruzó el rostro de él. ¿Qué es? Isabela tomó una respiración profunda, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Anoche fui al médico. Tenía algunas sospechas sobre ciertos síntomas que he estado experimentando. Los ojos de Santiago se agrandaron gradualmente conforme entendía lo que ella estaba insinuando. Isabela, ¿estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Estoy embarazada, anunció con una sonrisa radiante. De aproximadamente 8 semanas. Santiago se quedó inmóvil por un momento completo, como si estuviera procesando la información. Luego, una sonrisa enorme se extendió por su rostro y la levantó del suelo, girándola en círculos. Isabela, vamos a tener un bebé. Su voz estaba llena de una alegría pura que la hizo reír. Cuidado, la futura mamá necesita mantener los pies en el suelo, bromeó Isabela, pero estaba radiante de felicidad. Santiago la bajó cuidadosamente. Luego se arrodilló y puso sus manos suavemente en su vientre a un plano. «Hola, pequeño», susurró. «Soy tu papá. Tu mamá y yo te amamos mucho, y no podemos esperar a conocerte». Isabela sintió que las lágrimas comenzaban a formar en sus ojos. «¿Estás feliz? Sé que no lo planeamos específicamente». Santiago se levantó y la besó profundamente. «Isabela, estoy más que feliz. Estoy eufórico. No puedo pensar en nada mejor que crear una familia contigo. Nuestro hijo va a nacer en un mundo donde sus padres se aman de verdad», murmuró Isabela contra sus labios, «y va a crecer viendo un ejemplo de lo que es una sociedad real entre un hombre y una mujer», añadió Santiago. «Va a aprender que el amor verdadero se construye día a día, con respeto, compromiso y trabajo en equipo». 3 horas después, estaban parados juntos en la playa de Tulum, rodeados por inversionistas, arquitectos, periodistas y dignatarios locales. El resort se extendía detrás de ellos como una manifestación física de sus sueños compartidos, estructuras elegantes que parecían haber crecido orgánicamente de la selva tropical, sistemas de energía solar integrados discretamente en el diseño, y jardines de plantas nativas que atraían mariposas y aves locales. «Señoras y señores», dijo Santiago al micrófono, «es un honor presentarles Casa Esperanza, un resort que representa una nueva visión para el turismo sustentable en México». Isabela tomó el micrófono a continuación. «Este proyecto no es solo un hotel», comenzó su voz clara y confiada. «Es una demostración de que podemos crear belleza, comodidad y lujo mientras respetamos y protegemos el ambiente natural que nos rodea. Es prueba de que cuando trabajamos juntos hacia objetivos compartidos, podemos lograr cosas extraordinarias». Mientras hablaba, Isabela sintió la mano de Santiago encontrar la suya, sus dedos entrelazándose naturalmente. Miró hacia la audiencia y vio a sus padres en primera fila, sus rostros radiantes de orgullo. Vio a colegas arquitectos que habían venido a celebrar este hito en su carrera. Vio a los trabajadores locales que habían ayudado a construir el resort y que ahora tendrían empleos permanentes manteniéndolo. Pero más que nada, sintió la presencia sólida y amorosa del hombre a su lado, el hombre que había comenzado como un extraño en un matrimonio arreglado y se había convertido en su verdadero compañero de vida. Después de la ceremonia, mientras el sol se ponía sobre el Caribe, Isabela y Santiago caminaron solos por la playa que había sido el escenario de su luna de miel y de tantas conversaciones importantes desde entonces. «¿En qué estás pensando?», preguntó Santiago notando la expresión contemplativa en el rostro de su esposa. «Estoy pensando en lo extraña que es la vida», respondió Isabela. «Hace un año pensé que mi vida estaba terminada. Mi familia estaba en bancarrota, yo estaba soltera sin perspectivas y mis sueños profesionales parecían imposibles. Y ahora…» Isabela se detuvo y se volvió para mirarlo, la brisa marina jugando con su cabello. «Ahora estoy casada con mi mejor amigo y socio de negocios. Estamos esperando nuestro primer hijo y acabamos de inaugurar el proyecto de mis sueños. Estoy viviendo una vida que ni siquiera sabía que era posible». Santiago la atrajo hacia sus brazos. «¿Sabes qué es lo más loco de todo?». «¿Qué?».
que nuestro matrimonio arreglado resultó ser el mejor acuerdo comercial que he hecho en mi vida. Pero más que eso, resultó ser la decisión más inteligente que he tomado jamás. Isabela rió, el sonido mezclándose con las olas que rompían suavemente en la orilla. Te amo, Santiago Vega. Te amo por el hombre que eres, por el padre que vas a ser, y por la manera en que haces que cada día se sienta como una nueva aventura. Y yo te amo, Isabela Vega, por tu brillantez, tu fortaleza, y por la manera en que conviertes todos mis sueños en realidades aún mejores de lo que había imaginado. Mientras se besaban bajo las primeras estrellas de la noche, ambos sabían que habían encontrado algo raro y precioso. Un amor que había crecido de raíces prácticas, pero había florecido en algo hermoso, duradero y real. Su matrimonio había comenzado como un acuerdo comercial, pero se había transformado en la fundación de una vida compartida llena de amor, respeto y posibilidades infinitas. El futuro se extendía ante ellos como el océano, vasto, lleno de promesas, y suyo para explorar juntos.